definida desde f. Bueno, el siguiente tema es integral definida. Dice si f es una función definida en un intervalo cerrado a, b, y sus particiones son a igual a x0, menor que x1, menor que x2, menor que x3, y así hasta xn, que es igual que b, en donde el intervalo delta xi es igual a xi menos xi menos 1. Esto es x3 menos x2, o x2 menos x1, o x1 menos x0, los cuales pueden tener medidas distintas. Y el intervalo máximo, el mayor, el más grande, lo vamos a expresar de esta manera. Entonces, la integral definida de f, desde a hasta b, es la integral de a a b, de f de x, igual al límite de la partición más grande, cuando ésta tiende a 0, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xi por el delta xi. Si el límite existe, entonces es integrable en el intervalo a b. El símbolo de integración fue introducido por Leibniz. F de x es el integrando, a y b son los límites de integración, a es el límite inferior, b es el límite superior, y el símbolo de x no tiene significado propio, aunque sí expresa cuál es la variable que vamos a integrar. Por ejemplo, si la función fuera 3xy por dx, la función que vamos a integrar, la variable que vamos a integrar es la x y no la y. Si aquí dijera de y, entonces la variable a integrar sería la y no la x. La integral definida es un número, el cual no depende de x. De hecho, podemos usar cualquier otra letra en su lugar sin que esto modifique el valor de la integral. Tenemos la integral de AB de f de x es lo mismo que la integral de AB de f de t, y es lo mismo que la integral de AB de f de r. También podemos usar y, z, cualquier letra. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xi por delta xi es la suma de Riemann. La integral definida en ocasiones es llamada integral Riemann. Si f es positiva, entonces la suma de Riemann puede ser interpretada como la suma de áreas de los rectángulos aproximados. Si f toma valores positivos y negativos, entonces la suma de Riemann es la suma de las áreas de los rectángulos positivos y los negativos de las áreas de los rectángulos por debajo del eje X, o sea, áreas positivas menos áreas negativas. En general, si tenemos la integral de a a b de f de x, esto va a ser igual al área 1 menos el área 2, donde el área 1 es el área de la región positiva y el área 2 es el área bajo la región negativa. Para cuando a es mayor que b, entonces la integral de ab de f de x se puede intercambiar por menos la integral de b a a de f de x. Si a es igual que b, entonces la integral va a ser igual a 0. En este ejemplo tenemos la función que tiene una parte positiva y una parte negativa. Se saca el área positiva, se calcula el área negativa y entonces se hace una resta. El área positiva en este caso es de un triángulo de 2 por 2, esto es 4 entre 2, 2, y el área de la parte negativa es un triángulo de 1 por 1, cuya área va a quedar 0.5. Entonces restamos 2 menos 0.5 y obtenemos la integral, que es 1.5. Si f es discontinua en algún punto entre a y b, entonces la integral puede o no existir. Si f tiene solo un número finito de discontinuidades y todas ellas son saltos, entonces f es llamada semicontinua y resulta que es integrable. Si f es integrable en el intervalo AB, entonces f es una función acotada en el intervalo AB. Si f tiene un número infinito de discontinuidades en algún punto en AB, entonces f no es acotada y por lo tanto no es integrable. Las propiedades de la integral. La primera dice que la integral de a a b de c de x, o sea, de una constante por dx, es igual a la constante por b menos a. Por ejemplo, la integral de 2 a 3
de 7 por dx es igual a 7 por 3 menos 2, o sea, 7 por 1, o sea, 7. La segunda dice que la integral de AB de f de x más g de x es igual a la integral de f de x más la integral de g de x, o sea que podemos separarlas. La tercera dice que si tenemos una constante por la función, entonces podemos sacar la constante de la integral. Ejemplo, integral de 3x de x de 3 a 5. Esto va a ser igual a 3 por la integral de 3 a 5 de x de x. Para este de acá no pusimos ejemplo. Vamos a decir integral de 2 a 4 de 7x cuadrada más 5x por dx. Esto sería igual a la integral de 2 a 4 de 7x cuadrada, que ya vimos que se puede sacar el 7, x cuadrada más, perdón, dx más 5 por la integral de 2 a 4 de x de x. El 4 dice lo mismo que la 2, solo que aquí hay una resta. Si se están restando las funciones, también las podemos separar. Y por último el 5 dice que si tengo la integral de a a c de f de x, esto puede ser igual a la integral de a a b de f de x más la integral de b a c de f de x. Esto es si tenemos el punto B entre A y C. Pudiéramos separarlo en dos. Ejemplo. Y este ejemplo es en base a la última de las propiedades, la 5, para que vean cuándo es bueno separar. Dice que pide resolver la integral de menos 4 a 5 del valor absoluto de x de x. El valor absoluto de x funciona de dos maneras. Primero, si es negativo, si tenemos una menos x, por ejemplo el menos 5, lo va a convertir en 5. En cambio, si tenemos un 5, se queda tal cual. Entonces, cuando es positiva la función, el valor absoluto no hace nada. Y cuando es negativa, el valor absoluto sí ejecuta su función. Entonces aquí tenemos que separar entre la integral de menos 4 a 0 de x y la integral de 0 a 5 de x. Esto es a, según la propiedad, a es menos 4, el b es el 0 y el c es el 5. Entonces resolvemos la integral de menos 4 a 0 de x, sacamos delta x, esto es b menos a, o sea 0 menos 4 sobre n, eso es 4 sobre n, y sacamos xy, eso es a, que es menos 4, más b menos a, que es 4 por i sobre n. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy, que es menos 4 más 4i sobre n por delta x, que es 4 sobre n. Y entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, desarrollando esto, queda menos 16 sobre n más 16i sobre n cuadrada. Aquí está. Entonces se resuelve la sumatoria de i cuadrada y queda n por n más 1 sobre 2. Ese 2 con el 16 se cancela y queda 8, y entonces nos queda que tenemos el límite cuando n tiende a infinito de menos 16 más 8 por 1 más 1 sobre n, y ya resolviendo el límite nos queda menos 16 más 8, o sea menos 8.
Esta es la solución de la integral de menos 4 a 0 de x de x. Faltaría la integral de 0 a 5 de x de x. Esto es la base, 5 sobre n. xy es 5y sobre n. Y entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de 5 sobre n por 5y sobre n, o sea, 25 sobre n cuadrada por sumatoria de y. La sumatoria de y es igual a n más 1, n por n más 1 sobre 2. Entonces se cancela esta n con una de las n de abajo. Y el 25 sobre 2 multiplica n más 1 sobre n, o sea, 1 más 1 sobre n, y esto es igual a 12.5. Entonces, aquí este menos hace menos menos 8, más 12.5, nos queda 20.5, que es la solución de la integral de menos 5, perdón, de menos 4 a 5 de el valor absoluto de x de x. Más ejemplos de la propiedad número 5. Ejemplos conceptuales. Tengo la integral de 1 a 3 de f de x y le sumo la integral de 3 a 6 de f de x y le sumo la integral de 6 a 12 de f de x. Entonces tenemos la integral desde 1 hasta 12 de f de x. Esta es la misma función, vamos a decir que fuera 5x, 5x y 5x, o 4x cuadrada más 2, 4x cuadrada más 2 y 4x cuadrada más 2. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere a f de x. Y la solución se saca muy sencillo. Tengo la integral de 1 a 3 y le agrego la integral de 3 a 6 y le agrego la integral de 6 a 12. Entonces es como si tuviéramos una sola integral desde 1 hasta 12. Si tenemos una resta, por ejemplo, estoy integrando de 2 a 10 de f de x y le resto la integral de 2 a 7 de f de x, entonces del 2 al 10 y le quito la del 2 al 7, pues solo me queda del 7 al 10. Y vamos a hacer los siguientes ejemplos. Integral de menos 4 a menos 1 de la raíz de 3 de x. Y el segundo es la integral de 3 a 6 de 4 menos 7x de x. Entonces, para hacer el primero, recordando las propiedades, esta es una constante y la podemos sacar. Esto es igual a la raíz de 3 y va a multiplicar a b menos a. Esto es menos 1 menos 4. O sea, raíz de 3 por menos 1 más 4. La solución es 3 raíz de 3. El segundo ejemplo, tenemos dos funciones, el 4 y el menos 7x, se están restando y entonces podemos separarlas. La primera sería la integral de 3 a 6 de 4 de x menos la integral de 3 a 6 de 7x de x. Y esto es lo mismo que 4 por 6 menos 3 menos 7 por la integral
de 3 a 6 de x de x. Entonces la primera parte ya está, 4 por 3 son 12, menos 7 por la integral de 3 a 6 de x de x. Para esta integral tenemos que calcular delta x, que es b menos a sobre n, eso es 3 sobre n, y xi, que es a más b menos a por i sobre n. Y entonces resolvemos la integral de 3 a 6 de x de x. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 3 sobre n que multiplica 3 más 3i sobre n. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 9 sobre n más 9i sobre n cuadrada. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 9 sobre n por la sumatoria de 1, que es n, más 9 sobre n cuadrada por la sumatoria de i, que es n por n más 1, sobre 2, o sea, límite cuando n tiende a infinito de 9 más 9 medios que multiplican a 1 más 1 sobre n, y ejecutando el límite, esto es igual a 9 más 9 medios. O sea, 13.5. Entonces la solución, voy a continuar acá, sería 12 menos 7 que multiplica a 13.5. Esto es menos 82.5. Bueno, los siguientes ejercicios son de tarea, nada más aquí está realizado el problema 3, dice integral de 0 a 3 de x cúbica menos 5x de x. Para resolver este problema, primero tuvimos que separar en dos integrales, la integral de 0 a 3 de x cúbica de x y menos 5 por la integral de 0 a 3 de x de x. Entonces podemos resolverlas por separado, podemos resolverlas todo junto. Todo junto, la función x cúbica menos 5x, tenemos límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la base, que es 3 sobre n, por la función. La función en este caso, evaluada en xy, es x cúbica, o sea 3i sobre n al cubo, menos 5, que multiplica a x, o sea 3i sobre n. Y entonces aquí desarrollamos, tenemos límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 3 sobre n por, y ya le vamos al cubo, 3 al cubo por i al cubo sobre n al cubo, y menos 5 por 3, que son 15, y sobre n. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ya multiplicando la base por la función,
de 81y cúbica sobre n cuarta menos 45y sobre n cuadrada. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre n cuarta, que multiplica a n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4, menos 45 sobre n cuadrada por n más 1 sobre 2. Esto es la sumatoria de y cúbica y esto es la sumatoria de y. Entonces aquí ya podemos cancelar n cuadrada con n cuarta, nos queda n cuadrada en el denominador, y n con n cuadrada nos queda n en el denominador, y entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 81 cuartos por 1 más 1 sobre n al cuadrado menos 45 medios por 1 más 1 sobre n, y esto es 81 cuartos menos 45 medios, que da menos 9 cuartos. Y esta es la solución de la integral. Entonces podemos resolverla por separado o toda la función en una sola, nos tiene que dar la misma solución. Entonces ustedes van a hacer del 4 al 8.